Imagina el silencio de un hospital a las 3 de la mañana. No es un silencio que trae paz, es un silencio denso, pesado, que parece absorber el sonido y la esperanza. Lo conoces bien. Flota en el aire, impregnado del olor agudo y limpio del antiséptico, un aroma que se aferra a tu uniforme y a tus recuerdos. En la habitación 307, este silencio es casi una presencia física, interrumpido únicamente por el zumbido bajo y constante de las máquinas que mantienen la vida, un recordatorio eléctrico de lo frágil que es todo. El aire es frío, una corriente helada que se cuela por debajo de la puerta y te eriza la piel. Afuera la ciudad duerme, ajena a las batallas que se libran en estos pasillos, pero aquí dentro cada segundo se estira, cada respiración se cuenta. Es un mundo suspendido, un limbo entre la vida y la nada, y tú estás justo en el centro. La luz de la luna, pálida y fantasmal, atraviesa la ventana y dibuja un rectángulo perfecto sobre las sábanas blancas y estiradas con precisión militar. Ahí, en ese lecho que se ha convertido en su universo entero, yace don Ricardo. 80 años de risas, de trabajo, de amor, ahora reducidos a un cuerpo frágil. Una piel casi translúcida sobre huesos que se marcan con demasiada claridad. Su respiración es apenas un susurro, un soplo de aire que lucha por encontrar su camino. Sus ojos, nublados por el tiempo, y la enfermedad que lo consume, se fijan en ti. No te ven como una enfermera, como una extraña en uniforme. Te ven como la última conexión con un mundo que se le escapa, un ancla en medio de la tormenta. En su mirada hay una historia entera. Una que sientes que estás a punto de entender. Su voz, cuando finalmente emerge, es un hilo roto, tan delicado que temes que se quiebre por completo. María, por favor. Suena tu nombre en la quietud de la habitación, y el sonido parece una piedra cayendo en un pozo sin fondo. A mi Luna. Necesito abrazarla una última vez. No es una petición común, no es un vaso de agua ni una almohada extra. Es una súplica que trasciende el dolor físico, una necesidad del alma que cuelga en el aire helado entre ustedes dos. Cada palabra está cargada con el peso de una vida entera, con el anhelo de un último consuelo. El monitor a su lado sigue su ritmo monótono, indiferente a la carga emocional que acaba de llenar el espacio, pero para ti, todo se ha detenido en ese instante. Luna no es solo una mascota, lo sabes por las historias que te ha contado en las noches más largas, cuando el dolor no lo dejaba dormir. Luna es el último eslabón que lo une a su esposa fallecida, el recuerdo vivo de los días soleados en el parque, y las tardes acurrucados en el sofá. Es el eco de una felicidad, que ahora parece pertenecer a otro hombre, a otra vida. Abrazarla una última vez, no es un capricho, es la necesidad de cerrar un círculo, de sentir ese amor incondicional, que no pide nada, y lo da todo. Es su manera de decir adiós no solo a su compañera fiel, sino a todo lo que representaba. Y esa responsabilidad, ese deseo tan puro y tan imposible, ahora te mira directamente a los ojos, esperando una respuesta. Sientes como las reglas del hospital, frías, impersonales y escritas en piedra, se levantan como un muro invisible entre su deseo y la realidad. Prohibido animales. La norma es clara, absoluta, diseñada para mantener el orden y la esterilidad, pero en este momento te parece la crueldad más grande del universo. Eres una profesional, entrenada para seguir protocolos, para ser un pilar de calma y eficiencia en medio del caos. Tu trabajo, tu sustento, depende de obedecer esas reglas sin cuestionarlas. Pero la humanidad de su ruego, la desesperación en su voz temblorosa, choca directamente contra tu coraza. El pitido del monitor cardíaco parece acelerarse, marcando no solo sus latidos, sino el tiempo que te queda para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. La pregunta se instala en tu pecho, tan real y punzante como una aguja. No es una pregunta abstracta, es una elección que te pertenece por completo. Ves el rostro de don Ricardo, una súplica silenciosa en sus ojos cansados, y luego ves en tu mente el rostro severo de tus superiores, las consecuencias, el riesgo. El sistema está diseñado para salvar cuerpos, pero a menudo se olvida de las almas que habitan en ellos. Él te ha confiado su último deseo, su última esperanza de paz. Y mientras el zumbido de la máquina llena el silencio, una verdad ineludible se abre paso en tu interior.
La respuesta a su petición no definirá el final de su vida, sino el tipo de persona que tú eliges ser a partir de ahora. Tú eres María López, una enfermera en el hospital más grande de Guadalajara, y la noche es tu dominio. Un reino de pasillos silenciosos y luces de neón que parpadean como estrellas moribundas. Estás acostumbrada a la sinfonía de la enfermedad, el pitido rítmico de los monitores, la tos seca que atraviesa las puertas, el murmullo de las oraciones desesperadas. Para sobrevivir, has construido una coraza, una armadura invisible hecha de profesionalismo y una distancia cuidadosamente calculada. Sientes que cada día te pule un poco más, lijando los bordes de tu humanidad hasta convertirlos en una superficie lisa y eficiente. Esta es tu mayor vulnerabilidad, el miedo secreto que te asalta en el trayecto a casa. El temor a que un día, el sistema te absorba por completo y te conviertas en otra máquina de procedimientos, incapaz de sentir el calor de una mano que aprietas, pero debajo de ese uniforme impecable, detrás de esa fachada de calma y control, arde una virtud que te niegas a extinguir. Una empatía feroz, casi animal. Es la capacidad de mirar más allá del expediente médico, de los diagnósticos escritos en una caligrafía ilegible, y ver el alma que tiembla detrás. Para ti, don Ricardo nunca ha sido simplemente el paciente de la habitación 307, una tarea más en tu interminable lista de quehaceres. Él es el hombre cuyos ojos cansados todavía guardan el brillo de viejas historias. El abuelo que te habla de su esposa fallecida como si acabara de salir por la puerta. Eres la guardiana de sus recuerdos nocturnos, la única que sabe que su verdadera enfermedad no es la que ataca sus pulmones, sino la soledad que le ha ido congelando el corazón lentamente, día tras día. Recuerdas las noches largas, cuando el dolor era un ladrón que le robaba el sueño, y él llenaba el silencio con fragmentos de su vida. Te contó sobre Elena, su esposa, y cómo el aroma de las jacarandas en flor siempre le recordaba la primera vez que la vio. Describió el tacto de su mano, la melodía de su risa, pintando un retrato tan vivo que casi podías verla sentada a su lado. Y luego te habló de Luna, la pequeña cachorra que adoptaron juntos, un torbellino de pelo y alegría, que se convirtió en el último eslabón que lo unía a ella. Luna era el eco de una felicidad pasada, el calor viviente en una casa que se había quedado fría y vacía. Escuchabas cada palabra, sintiendo el peso de un amor que ni la muerte había podido borrar del todo. Por eso entiendes que Luna no es solo un animal, es un testamento. Es el último capítulo de una historia de amor, el portador de los recuerdos que mantienen a Elena con vida en el corazón de don Ricardo. Abrazarla una última vez es su forma de tocar todo lo que ha perdido, de sentir el consuelo de un amor incondicional que no entiende de enfermedades ni de finales. Lo que está en juego para él es inmenso, es la diferencia entre irse en paz, con el alma serena, o partir con el peso de un anhelo incumplido. Lo que tiene que perder es su último aliento de esperanza, la posibilidad de sentir esa conexión pura y simple que lo ancla al mundo, que le recuerda que su vida a pesar de todo, estuvo llena de un amor extraordinario. Y frente a su anhelo se levanta el muro de tu realidad, frío e implacable como las baldosas del pasillo. Las reglas del hospital son cadenas invisibles pero poderosas, forjadas en la lógica de la esterilidad y la prevención de riesgos. Romperlas no es un acto trivial, es arriesgar tu trabajo, tu sustento, la carrera que has construido con tanto sacrificio. En tu mente, ves el rostro severo del doctor Jiménez, un hombre que vive y respira por el reglamento, cuya voz podría cortar el aire con la precisión de un bisturí. El conflicto te desgarra por dentro, tu deber como profesional choca violentamente con tu impulso como ser humano. Sientes el peso de la institución sobre tus hombros, amenazando con aplastar este frágil y desesperado acto de compasión, antes de que pueda siquiera nacer. El tiempo se detiene en la habitación 307. El zumbido de la máquina es el único reloj que marca los segundos, cada pulso un recordatorio de que el tiempo de don Ricardo se agota. Te encuentras en una encrucijada, un punto de inflexión silencioso que definirá mucho más que el final de una vida. Un camino es seguro, conocido, pavimentado con la obediencia y la lógica fría del sistema. El otro es un sendero incierto, oscuro, iluminado únicamente por la llama vacilante de tu propia empatía. Su mano, apenas un mapa de venas y piel delgada, descansa sobre la sábana, esperando.
Y la pregunta que flota en el aire antiséptico no es si puedes hacerlo, sino si te atreverás a hacerlo, sabiendo que tu respuesta cambiará el curso de todo. La pregunta deja de ser una espina en tu pecho y se convierte en una decisión. En el silencio de la habitación 307, algo dentro de ti se quiebra, no con el sonido de un cristal roto, sino con el chasquido silencioso de una cadena que se rinde. Miras el teléfono fijo en la pared, un objeto beige y anticuado que de repente parece el instrumento más poderoso del universo. El aire frío ya no te eriza la piel con duda, sino que ahora se siente como una corriente eléctrica que te impulsa a actuar. La luz pálida de la luna que antes dibujaba un rectángulo de soledad sobre la cama, ahora parece un proyector iluminando el único camino posible. Ya no piensas en los reglamentos, en los rostros severos de tus superiores o en las consecuencias. Solo ves el rostro de don Ricardo, un mapa de arrugas que cuenta una historia de amor que merece un final digno. Tus pies se mueven por sí solos, cruzando el pequeño espacio hasta la pared. Tus dedos, que minutos antes temblaban, ahora son firmes al levantar el auricular. El plástico se siente extrañamente pesado, como si contuviera todo el peso de las reglas que estás a punto de romper. Buscas el número del sobrino en el expediente, una caligrafía apresurada junto a la palabra contacto. Cada dígito que marcas es un golpe de martillo contra el muro del protocolo. El tono de llamada resuena en tu oído, un sonido agudo y penetrante que corta la monotonía del zumbido de las máquinas. Cada repique es un eco en los pasillos vacíos del hospital, un latido que te recuerda que no hay vuelta atrás. Estás suspendida en ese momento, en el limbo entre la obediencia y la compasión, esperando una voz al otro lado de la línea que sellará tu destino. Finalmente, una voz somnolienta y áspera responde, arrastrando las palabras con fastidio. Es él, el sobrino. Sientes un nudo en el estómago, pero tu voz emerge clara y serena, una máscara de profesionalismo que oculta el torbellino de emociones que sientes. Soy María, la enfermera de su tío. Las palabras cuelgan en el aire, cargadas de una autoridad que no sabías que poseías. No le das tiempo a procesar, a formular una pregunta. Vas directo al grano, con una precisión casi quirúrgica, porque sabes que la duda podría ser fatal para tu plan. Necesito que traiga a Luna. Ahora. El silencio que sigue a tu petición es denso, pesado, un abismo de incomprensión y resistencia que se abre entre ustedes. Puedes casi oír los engranajes de su mente girando, tratando de entender la locura que le estás proponiendo en mitad de la noche. Su respuesta es una cascada de excusas frías y predecibles, cada una un clavo más en el ataúd de la esperanza. Es muy tarde, el hospital no permite animales. Mañana por la mañana, quizás. Cada palabra intenta reconstruir el muro que acabas de derribar, apelando a una lógica que en esta habitación ha perdido todo su significado. Pero el fuego que don Ricardo encendió en ti ya no es una simple llama. Es un incendio que consume el miedo y la indecisión. Te inclinas sobre el teléfono, y tu voz, ahora un susurro intenso y afilado, corta su letanía de pretextos con una verdad ineludible. No hay un mañana para él. La frase queda suspendida en la línea, despojándolo de todas sus excusas, dejándolo desnudo frente a la urgencia de la vida y la muerte. Es ahora o nunca. Cuelgas el teléfono sin esperar una confirmación, el sonido del auricular al volver a su base es un golpe seco y definitivo. La habitación vuelve a sumergirse en el silencio, pero es una quietud completamente diferente. Ya no es el silencio de la espera, sino el de la víspera, la calma tensa que precede a una tormenta. Has lanzado los dados. Has encendido la mecha. Ahora solo puedes esperar la explosión. Te acercas a la ventana, y miras la ciudad dormida, ajena a la pequeña revolución que acabas de iniciar en la habitación 307. La luna, tu única cómplice, parece brillar con más intensidad, como si aprobara tu acto de rebeldía. Un escalofrío te recorre, una mezcla de pánico, y una extraña sensación de poder. Has roto las cadenas, pero ahora estás a la deriva en un mar de incertidumbre, sin saber si te hundirás, o encontrarás tierra firme. Tus ojos se vuelven hacia don Ricardo. Su respiración sigue siendo un hilo frágil, pero en su rostro dormido parece haberse dibujado una sombra de paz, como si su alma supiera que has escuchado su súplica, y has movido el mundo por él. La rutina de la noche se ha hecho añicos,
El camino seguro y predecible de tus rondas y tus informes se ha desvanecido, reemplazado por un sendero oscuro e incierto. La llamada fue solo el primer paso, la chispa inicial en la pólvora. Ahora viene la parte imposible, hacer que un perro atraviese las defensas de una fortaleza diseñada para mantener fuera todo lo que no sea estéril y controlado. ¿Aparecerá el sobrino? ¿Y si lo hace? ¿Cómo lograrás burlar la vigilancia del Dr. Jiménez cuyos ojos parecen verlo todo? La pregunta ya no es si te atreves, sino cómo diablos lo vas a lograr. El pasillo, ese camino que has recorrido miles de veces, de pronto se siente como un territorio enemigo. Cada baldosa pulida refleja la luz fluorescente con una frialdad acusadora, cada eco de tus pasos parece gritar tu traición. Sientes una corriente de aire helado que no viene de ninguna ventilación, sino del miedo puro que te recorre la espalda, y entonces, como una aparición inevitable, una sombra se materializa al final del corredor. Es el Dr. Jiménez, el jefe de piso, un hombre cuya postura rígida y bata impecable parecen una extensión del propio reglamento del hospital. Se acerca con pasos medidos, precisos, y sus ojos, pequeños y penetrantes, se clavan en ti. Su voz cuando habla, no es más que un susurro, pero corta el silencio como un bisturí. Enfermera López, ¿puede explicarme qué es este rumor absurdo que acabo de oír sobre un perro? La pregunta no busca una respuesta, es una sentencia. Sientes cómo el aire se escapa de tus pulmones, atrapada bajo su mirada de acero. Las palabras se anudan en tu garganta, y por un instante, el peso de tu decisión amenaza con aplastarte por completo. El Dr. Jiménez espera, con una paciencia depredadora, saboreando tu silencio. Pero justo cuando va a asestar el golpe final, una voz interrumpe la ejecución. Es Carmen, una de las enfermeras más veteranas, que aparece a tu lado con una urgencia perfectamente actuada. Doctor, disculpe, lo necesito en la 412. El paciente está desaturando y su presión se desplomó. La interrupción es una obra de arte, una mentira piadosa tejida con la autoridad de la experiencia. Los ojos de Jiménez se desvían de ti hacia ella, su mente cambiando del modo inquisidor al modo médico. Te lanza una última mirada, una promesa silenciosa de que esta conversación no ha terminado, y se aleja a paso rápido. Carmen te da una casi imperceptible palmadita en el brazo, un gesto que dice todo sin una palabra. Te ha comprado tiempo, un respiro en medio de la asfixia. Ese tiempo prestado es todo lo que tienes. Bajas por el montacargas de servicio, un descenso a las entrañas frías y metálicas del hospital, un mundo de tuberías sudorosas y el zumbido constante de la maquinaria. La puerta trasera se abre a la noche fría de Guadalajara, una bocanada de aire húmedo que huele a asfalto mojado y a la promesa de lluvia. Allí, bajo una única luz amarilla que parpadea intermitentemente, está el sobrino. Su rostro es una máscara de fastidio y desgana, y a sus pies, una pequeña bola de pelo temblorosa. Es Luna. Pero la ves, y algo no encaja. Junto a ellos está Ana, la joven veterinaria que contactaste. Su maletín en la mano y una expresión de profesionalismo que te calma y te inquieta a la vez. El sobrino te entrega la correa con un movimiento brusco, sin mirarte a los ojos. El pequeño animal se encoge, y su temblor no parece de frío ni de emoción. Es algo más profundo, algo que el aire de la noche no puede explicar. Ana te guía a un pequeño cuarto de limpieza, un espacio claustrofóbico que huele a cloro y a soledad. La única luz es un tubo fluorescente que parpadea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de concreto. Coloca a Luna sobre una mesa de metal. Aquí dentro, lejos de la mirada del sobrino, el temblor del animal se intensifica. Las manos de Ana son gentiles pero eficientes, recorriendo el cuerpo de la perrita con una pericia que admiras. Su rostro, inicialmente sereno y clínico, se va transformando. Un ceño fruncido, un apretar de la mandíbula. Murmura algo para sí misma. Luego, con una delicadeza infinita, aparta el pelo sedoso de su lomo. Y entonces lo ves. Un mapa de hematomas violáceos, viejos y nuevos, manchando su piel pálida. El silencio en el cuartucho se vuelve denso, pesado. El temblor de Luna no era miedo al hospital. Era el eco de un dolor constante, una historia de crueldad escrita en su propio cuerpo.
Mientras el horror de ese descubrimiento se asienta en el sótano, 2 pisos más arriba, el tiempo se está convirtiendo en tu enemigo más implacable. En la habitación 307, el zumbido constante de la máquina junto a la cama de don Ricardo cambia de tono. El pitido rítmico, esa banda sonora monótona de la espera, de repente se vuelve errático, una síncopa de alarma silenciosa. La línea verde que dibuja sus latidos en la pantalla, esa frágil representación de su vida, tiembla y cae bruscamente por un segundo que se siente eterno. Tu corazón se detiene con ella. Luego, con la misma lentitud, vuelve a estabilizarse, pero el ritmo es más débil, más espaciado. El universo te está gritando que te des prisa. Cada segundo que pasas en ese sótano, lidiando con una nueva y terrible complicación, es un grano de arena que se escapa del reloj de arena de don Ricardo, llevándose consigo la posibilidad de ese último abrazo. De vuelta en el cuarto de limpieza, el olor a cloro te marea. Ana levanta la vista de Luna y sus ojos se encuentran con los tuyos. La profesional ha desaparecido. En su lugar hay una mujer con el fuego de la indignación ardiendo en la mirada. Su voz es apenas un susurro, pero cada palabra es un golpe. Esto es maltrato crónico. No hay duda. Las cadenas del reglamento que rompiste para traer a Luna aquí de repente se sienten insignificantes comparadas con las cadenas invisibles que atan a este indefenso animal. Y entonces Ana pronuncia la sentencia que hace que tu mundo se desmorone por completo. Lo siento, María. No puedo autorizar que este perro suba a ninguna parte. Mi deber es llamar a Control Animal y a la policía ahora mismo. El pasillo se estrecha, el tiempo se agota, y tu plan de compasión acaba de chocar contra un muro de justicia que amenaza con destruirlo todo. Las palabras de Ana caen como fragmentos de hielo en el aire viciado del sótano, cada una sentencia que congela tus esperanzas. No puedo autorizar que este perro suba. Sientes como el suelo se abre bajo tus pies, un abismo de fracaso que amenaza con tragarte entera. El olor a cloro se vuelve asfixiante, y el parpadeo de la luz fluorescente martilla tus sienes como un pulso de desesperación. Arriba, el monitor de don Ricardo dibuja una línea cada vez más frágil, un hilo de vida que se deshilacha con cada segundo que pierdes. Tu acto de rebelión, nacido de una empatía feroz, ha chocado contra un muro de justicia inamovible. Has fallado. No solo le has fallado a un anciano en su lecho de muerte, sino que ahora eres cómplice involuntaria en el descubrimiento de un horror que te deja sin aliento. El silencio que sigue es pesado, un sudario que envuelve tu plan y lo entierra en la fría lógica del deber. Pero entonces, en medio de esa quietud aplastante, algo cambia. Ana no aparta la mirada, te observa, y en tus ojos no ve a una enfermera que ha roto las reglas, sino a una guerrera exhausta que se niega a rendirse. Tu propia virtud, esa empatía cruda y visceral que te impulsó a hacer esa llamada, se convierte en un puente invisible entre ustedes dos. Ella ve el reflejo de su propio juramento de proteger a los indefensos en tu desesperación. Su mano, que se dirigía al teléfono para llamar a las autoridades, se detiene en el aire. Duda. Una arruga de conflicto atraviesa su frente. Finalmente, con un suspiro que parece cargar con todo el peso de la noche, baja el teléfono y saca un pequeño escáner de su maletín. Hay una última cosa, murmura, su voz apenas un hilo de sonido. Una última posibilidad antes de que todo se acabe. El escáner emite un pitido agudo y solitario al pasar sobre el cuello de Luna, un sonido electrónico que corta la tensión como un faro en la niebla. En la pequeña pantalla del dispositivo, una serie de números y letras parpadean hasta formar una dirección. Los ojos de Ana se abren con sorpresa. Esta dirección no es la del sobrino, dice, su voz teñida de una nueva urgencia. El nombre registrado es el de una mujer, una vecina de la antigua casa de don Ricardo. Sin pensarlo 2 veces, Ana marca el número. Al otro lado de la línea, una voz somnolienta y preocupada confirma la peor de las sospechas. La vecina describe la negligencia del sobrino, los largos días en que Luna quedaba abandonada, sus ladridos tristes resonando en el patio vacío. La verdad emerge, cruda y afilada, y de repente no sostiene solo un deseo, sino una prueba irrefutable, un arma forjada en la crueldad y la indiferencia. Con esa nueva arma en tus manos, el miedo se transforma en una furia helada y decidida. Ya no te sientes como una subordinada, a punto de ser castigada. Te sientes como una defensora.
Subes las escaleras del hospital, no por el montacargas de servicio sino por el ascensor principal, con Ana a tu lado como una aliada silenciosa e inesperada. Encuentras al doctor Jiménez en el mismo pasillo, su impaciencia grabada en cada línea de su rostro. Pero esta vez, cuando sus ojos se clavan en ti, no bajas la mirada. Das un paso al frente, y tu voz no tiembla. Doctor, esto ya no se trata del último deseo de un paciente, se ha convertido en un rescate. Le cuentas todo, sin omitir un solo detalle. El microchip, la llamada a la vecina, los moretones escondidos bajo el pelo sedoso. Tu narrativa ya no es una súplica. Es una acusación, un informe de campo de una batalla que él ni siquiera sabía que se estaba librando. La historia que le presentas es tan contundente que lo obliga a escucharte. Cada palabra que pronuncias desmantela su armadura de protocolos y reglamentos pieza por pieza. Le hablas de las cadenas invisibles del abuso, mucho más crueles que las reglas que tú rompiste. Tu empatía, ahora respaldada por la fría lógica de la evidencia, se vuelve un argumento irrefutable. No le pides permiso, le exiges que vea la humanidad detrás de la burocracia. Por un instante, deja de ser el administrador del hospital, y vuelve a ser el médico que juró proteger la vida. Ves cómo su mandíbula se tensa, cómo un conflicto profundo se libra detrás de sus gafas. El pasillo antes un campo de ejecución, se ha convertido en un tribunal donde la compasión está presentando su caso final, y tú eres la única abogada. El silencio que sigue a tus palabras, se estira hasta volverse casi insoportable. El doctor Jiménez te mira fijamente, y por un segundo eterno, crees que todo está perdido, que la lógica del sistema prevalecerá, pero entonces exhala, un suspiro largo y pesado, que parece llevarse toda la rigidez de su cuerpo. Se quita las gafas y se frota los ojos, un gesto de una humanidad que nunca le habías visto. 10 minutos, enfermera López, dice, su voz tan baja que es casi un secreto entre ustedes tres. Ni un segundo más. Y asegúrese de que yo no vea absolutamente nada. La pared inamovible no solo se ha agrietado, se ha derrumbado por completo. No es una orden, es una concesión, un acto de complicidad que te abre el único camino que importa, el que lleva de vuelta a la habitación 307. Los 10 minutos que te concedió el doctor, se sienten como una vida entera, y un solo segundo al mismo tiempo. Sostienes la puerta de la habitación 307 entreabierta, creando una rendija de luz que corta la penumbra. Tu corazón martillea contra tus costillas, un tambor de guerra que ahoga el zumbido de las máquinas. El aire del pasillo, frío y antiséptico, se mezcla con el calor íntimo de la habitación, creando un remolino invisible en el umbral. Luna, la pequeña bola de pelo que tiembla a tus pies, duda por un instante. Sus ojos oscuros y brillantes reflejan la luz pálida, un universo de miedo y lealtad contenido en una sola mirada. Este es el punto de no retorno. Con un suave empujón de tu mano, la guías hacia adentro, y el sonido del cerrojo al cerrarse detrás de ti es el más definitivo que has oído en tu vida. Por un instante que se congela en el tiempo, el cuarto de hospital desaparece por completo, disolviéndose en una neblina de irrealidad. Ya no hay monitores, ni vías intravenosas, ni el olor a enfermedad que impregna las paredes. Solo existen un hombre al final de su viaje, y la compañera fiel que ha venido a despedirlo. Don Ricardo, que parecía dormitar en un mar de sábanas blancas, abre los ojos lentamente. Hay un destello de confusión, seguido de una ola de reconocimiento tan poderosa que parece enviarle una corriente de vida a su cuerpo frágil. Extiende una mano temblorosa, cada centímetro un triunfo de la voluntad sobre la debilidad. Sus dedos, pálidos y nudosos, flotan en el aire, una invitación silenciosa, un faro llamando a su último puerto seguro. El silencio es absoluto, sagrado, como si el universo entero contuviera la respiración. Luna se acerca con pasos vacilantes, sus pequeñas garras, haciendo un sonido casi imperceptible sobre el linóleo frío. Olfatea el aire, reconociendo el aroma de su hogar, de los años de risas y siestas compartidas, un olor que se esconde bajo las capas de medicina y desinfectante. Su cola, que había estado metida entre sus patas, da un tímido y solitario meneo. Se detiene junto a la cama, levantando su hocico hacia la mano que la espera.
Es un momento de una tensión insoportable y hermosa. Ella lo mira, y en sus ojos ya no hay miedo, solo una comprensión profunda, animal, de que este encuentro es final e infinitamente precioso. El hombre en la cama es su manada, su ancla, y ha vuelto a él. Entonces, con un gemido suave, un sonido que es a la vez un hola y un adiós, lame sus dedos. Ese simple contacto es como una represa que se rompe. La mano arrugada de don Ricardo se hunde en el pelaje suave y cálido de Luna, un gesto que es a la vez un ancla y una liberación. Sientes un escalofrío recorrerte la piel al presenciarlo, una catarsis que no te pertenece pero que te inunda por completo. Él tira suavemente, y Luna, entendiendo la petición silenciosa, salta con agilidad sobre la cama, acurrucándose a su lado. Apoya su cabeza directamente sobre su pecho, justo encima del corazón que late con un ritmo cansado. El anciano la abraza con el brazo que le queda libre, y su rostro, antes una máscara de dolor, se relaja en una expresión de paz tan profunda que duele mirarla. Las lágrimas comienzan a trazar caminos silenciosos por las arrugas de sus mejillas, pero no son lágrimas de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. No hay palabras, no son necesarias. El único sonido en la habitación es el ritmo ahora estable y lento del monitor cardíaco, y la respiración acompasada de un hombre y su perra, latiendo como un solo corazón. Es una imagen de una pureza devastadora, el amor incondicional como el único remedio real contra el dolor, la soledad y el miedo a la nada. Este abrazo es un círculo perfecto de lealtad, un pacto sellado más allá de la vida y la muerte. Es la victoria moral que buscabas, la prueba tangible de que a veces, las reglas deben romperse para que un alma pueda sanar. Observas esta escena sagrada desde tu rincón, sintiendo el peso de tu uniforme, de tu profesión, de repente insignificante ante la magnitud de este momento. Has sido testigo de un milagro silencioso, uno que redefinirá todo lo que creías saber sobre tu trabajo. Don Ricardo cierra los ojos, y una sonrisa apenas perceptible se dibuja en sus labios. Su mano nunca deja de acariciar a Luna, un movimiento rítmico y tranquilizador. Susurra un nombre, tan bajo que es casi un pensamiento que se ha escapado al aire: Elena. Es un círculo que se cierra, una promesa cumplida, un último adiós que contiene todos los solas que alguna vez existieron. El monitor a su lado sigue su pulso sereno, una línea verde que ahora parece una firma de paz. La tensión abandona tus hombros, reemplazada por una emoción que te llena el pecho, una mezcla de triunfo y una melancolía dulce. Has ganado. Le has dado su paz. Pero mientras observas el reloj en la pared, te das cuenta de que tus 10 minutos han expirado hace mucho tiempo, y el sonido de pasos firmes acercándose por el pasillo te recuerda que cada milagro tiene un precio. Don Ricardo se fue con la primera luz del alba, en un silencio que ya no era pesado ni opresivo, sino sereno, casi sagrado. La línea en el monitor se aplanó sin la estridencia de una alarma, como si la máquina misma entendiera que era una transición, y no una derrota. Te quedaste a su lado, la mano de él todavía tibia, y sentiste cómo la coraza que habías construido durante años se desintegraba en polvo. Ya no eras la misma María López que había comenzado el turno. La enfermera que obedecía las reglas sin cuestionarlas había muerto en esa habitación, junto con la noche. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que entendía que la verdadera sanación no siempre se encuentra en los medicamentos o los procedimientos, sino en los actos de amor que desafían la lógica. El sol naciente pintaba el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y rosados, y por primera vez en mucho tiempo, no sentías el agotamiento del deber cumplido, sino la extraña y luminosa ligereza de haber hecho lo correcto. Los días que siguieron, los pasillos del hospital se sentían diferentes bajo tus pies. El olor a antiséptico ya no te parecía el aroma de la esterilidad, sino el de un lienzo en blanco esperando ser llenado de humanidad. Veías a tus pacientes y ya no podías ignorar las historias que se escondían detrás de sus ojos cansados, las vidas enteras contenidas en sus expedientes. Tu empatía, esa virtud que antes considerabas una vulnerabilidad peligrosa, se había convertido en tu brújula, tu herramienta más poderosa. Ya no temías sentir, temías la posibilidad de no sentir nunca más. Te cruzabas con el doctor Jiménez en los corredores,
y entre ustedes flotaba un entendimiento silencioso, un respeto forjado en el fuego de una noche imposible. Las cadenas del protocolo no habían desaparecido, pero ahora sabías que estaban hechas de un metal maleable, capaz de ceder ante el peso de una causa justa. La armadura se había roto, y por sus grietas, la luz finalmente podía entrar. La historia del último abrazo no se quedó contenida entre las paredes de la habitación 307. Empezó como un susurro entre el personal de enfermería, una leyenda contada en voz baja durante los cambios de turno. Se convirtió en un símbolo silencioso de rebelión compasiva, un recordatorio de que su trabajo era cuidar almas, no solo cuerpos. Pronto, el rumor se filtró más allá de las puertas del hospital, como el polen llevado por el viento. Un periodista local, buscando una historia que restaurara la fe en un mundo cínico, la encontró. De repente, tu acto secreto de desobediencia estaba en las noticias, no como un escándalo, sino como un milagro moderno. La comunidad respondió con una avalancha de apoyo, con cartas y llamadas que inundaron la centralita del hospital. El foco de atención ya no estaba en la regla que rompiste, sino en la humanidad que honraste, poniendo al sistema entero bajo un nuevo y esperanzador escrutinio. Frente a la abrumadora presión pública y a una verdad innegable, el hospital se encontró en una encrucijada. Castigarte sería condenar la misma compasión que juraban promover. Así que, en un giro que nadie esperaba, eligieron el camino de la transformación. El doctor Jiménez, el hombre que una vez fue el guardián inflexible de las reglas, se convirtió en el arquitecto de un nuevo paradigma. Anunció la creación de un programa piloto, una iniciativa audaz para permitir la terapia asistida con animales para pacientes en cuidados paliativos. Lo llamaron el legado de Luna, inmortalizando el nombre de la pequeña perra que había iniciado una revolución silenciosa. Tu acto solitario de desafío no solo había salvado un momento, sino que había creado un movimiento, agrietando los cimientos de la burocracia médica para plantar en su lugar una semilla de empatía que ahora florecería para muchos otros. El eco de esa noche se extendió mucho más allá de los muros del hospital. El sobrino de don Ricardo fue formalmente investigado por negligencia y maltrato animal, enfrentándose a la justicia que su crueldad merecía. La historia movilizó a la comunidad de una manera asombrosa. Voluntarios y donaciones llegaron en masa para apoyar el legado de Luna, asegurando que el programa no fuera solo un gesto simbólico sino una realidad duradera. Y Luna, el corazón tembloroso de toda esta tormenta, finalmente encontró su paz. Ana, la veterinaria cuya intervención fue crucial, la adoptó oficialmente. A veces recibes fotos de ella, una mancha de alegría corriendo por un parque, bañada por el sol, su pelaje brillando sin la sombra de ningún moretón. Su libertad es el símbolo más puro de la justicia que lograste, un recordatorio viviente de que un acto de bondad puede desenredar las cadenas más oscuras. A veces, te detienes frente a la puerta de la habitación 307, ahora ocupada por otro paciente, otra historia. El legado de don Ricardo no es solo un programa con un nombre bonito. Es la marca indeleble que dejó en tu alma y en la de todos los que tocó su historia. Has aprendido que las reglas más importantes no están escritas en manuales de procedimiento, sino en el lenguaje silencioso del corazón humano. Rompiste una norma para salvar un alma, y en el proceso encontraste la tuya. La luna, tu cómplice en aquella noche decisiva, sigue iluminando la ciudad, un recordatorio constante de que la compasión es una luz que ninguna oscuridad puede extinguir por completo. Y entiendes, con una certeza que te calma hasta los huesos, que al final de todo, lo único que realmente nos define, son los lazos que nos atrevemos a crear y el amor que elegimos dar, incluso cuando parece que ya no queda tiempo. Y entonces, te preguntas qué es lo que realmente define el bien y el mal en un mundo gobernado por reglas frías y protocolos impersonales. Esa noche, en el silencio estéril de la habitación 307, descubriste que la verdadera brújula moral no se encuentra en un manual de procedimientos, sino en el latido de un corazón que se atreve a sentir el dolor ajeno. El sistema está diseñado para preservar la vida, pero a menudo se olvida de por qué vale la pena vivirla. Rompiste una regla, sí, pero preservaste una dignidad. Cambiaste el zumbido monótono de una máquina por el calor de un último abrazo, demostrando que la compasión no es una debilidad en tu profesión, sino la herramienta más afilada y poderosa que posees. Esa decisión no fue solo un acto de rebeldía, fue una declaración fundamental sobre el tipo de humanidad que eliges defender.
La historia de ese abrazo no se desvaneció con la luz del amanecer, se convirtió en un eco, un susurro que viajó por los pasillos del hospital, contada en voz baja por enfermeras y médicos que anhelaban creer que su trabajo era más que ciencia y técnica. Se transformó en una pequeña leyenda, un recordatorio de que incluso en la estructura más rígida, el espíritu humano puede encontrar una grieta por donde florecer. Tu acto solitario de desobediencia se convirtió en una semilla. Demostró que una sola persona, armada con nada más que una empatía feroz, puede enfrentarse a un sistema y obligarlo a mirarse al espejo. No solo le diste paz a un hombre moribundo, le devolviste un pedazo de alma a una institución que corría el riesgo de perder la suya entre informes y estadísticas. Esta historia, en su esencia, no pertenece únicamente a los muros de un hospital en Guadalajara. Resuena en cada oficina, en cada aula, en cada hogar donde una regla injusta se interpone en el camino de un acto de bondad. Todos nos enfrentamos a nuestros propios doctores Jiménez, a sistemas que nos exigen obediencia ciega en lugar de juicio compasivo, y todos conocemos a una Luna, un ser indefenso cuyo sufrimiento está oculto a simple vista, esperando que alguien tenga el coraje de mirar más de cerca, de escanear más allá de la superficie para encontrar la verdad. La pregunta que esa noche te hizo temblar es la misma que nos persigue a todos. Cuando el reglamento choque con la humanidad, ¿de qué lado te pondrás? ¿Serás un guardián de la norma o un campeón del alma? La justicia, a veces, no es un trueno ruidoso, sino el suave clic de una puerta que se abre hacia un hogar seguro. Mientras el sobrino enfrentaba las consecuencias legales de su crueldad, Luna comenzaba una nueva vida, libre de miedo y llena del sol que le habían negado. Y el hospital, esa fortaleza de lógica y esterilidad, aprendió la lección más importante de todas, que la verdadera sanación es un acto de amor. El programa El legado de Luna no es solo una nueva política, es la prueba viviente de que la compasión puede y debe ser parte del sistema. Es el testimonio de que un corazón puede ser reparado, ya sea el de un perro maltratado, o el de una institución que había olvidado cómo sentir. Las cadenas del abuso y la burocracia se rompieron esa noche, reemplazadas por lazos de cuidado. Ahora te miro a ti a través de la pantalla y te pregunto quién es el don Ricardo en tu vida. ¿Qué voz te suplica en silencio, pidiendo un acto de valentía que solo tú puedes ofrecer? Quizás no sea en un hospital a las 3 de la mañana, bajo la luz pálida de la luna. Quizás sea en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad. Todos tenemos el poder de ser una María, de tomar ese teléfono y hacer la llamada que podría cambiarlo todo. No se necesita un uniforme para ser un héroe, solo un corazón dispuesto a escuchar, y el coraje para actuar en consecuencia. La empatía no es un sentimiento pasivo, es una fuerza activa, una elección que hacemos cada día para construir un mundo más humano, un abrazo a la vez. La historia de este último abrazo no termina aquí. Vive en la decisión que tomes la próxima vez que te enfrentes a una injusticia, grande o pequeña. No es solo un video para ser visto, sino una pregunta para ser respondida con tus propias acciones. Te invito a que no dejes que esta emoción se desvanezca. Conviértela en un propósito. Comparte en los comentarios una historia donde un pequeño acto de compasión hizo una gran diferencia, para que juntos podamos construir un archivo de esperanza, porque al final, las únicas historias que realmente importan son aquellas que nos inspiran a escribir un capítulo mejor en la nuestra. El legado de Luna ahora también es tuyo. ¿Qué harás con él?